Vale. Pues nada, buenos días chicos. Mi nombre es Jesús Cristóbal González Gómez y voy a presentar junto a mi compañero Juan Miguel Correa García, pues Bueno, este taller de iniciación en Python 3. Vamos a hablar un poquito pues acerca de por qué elegir Python, qué es Python y vamos a hablar un poquito pues de sus ventajas y por qué utilizar hoy en día Python y por qué es tan importante pues este lenguaje de programación hoy en día. Voy a dar paso a mi compañero Juanmi para que comience con la presentación y que también se os presente. Y nada, espero que os guste mucho el taller. buenos días. No sé si se me escucha, creo que sí. Yo soy Juanmi, o Juan Miguel Correa García, y voy a empezar con el taller de Python, la primera parte. Para empezar, como ya método de introducción, quería hablar de las características que tiene Python como lenguaje. Para empezar, es un lenguaje multiplataforma, es decir, que es soportado por diversos sistemas operativos. Otra característica es que es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no compila como tal. Un lenguaje de programación interpretado es un lenguaje que se ejecuta directamente instrucción a instrucción, por lo tanto no compila como tal. Y luego que es un lenguaje mucho más simple que otros lenguajes como pueden ser Java o C. Es menos tipado que Java y tiene tipos de datos dinámicos. ¿Qué uso se le puede dar a Python? Pues bueno, Python tiene muchos usos. Machine Learning, IA, desarrollo de software, desarrollo de videojuegos, desarrollo web. Se utiliza en una gran amplitud de campos. Vamos a empezar con los principios básicos de Python. Como en todos los lenguajes, hay que saber lo que es una variable y cómo se declaran las variables en Python. Una variable permite almacenar información de forma temporal y no tiene la necesidad de referenciar el tipo de datos a guardar. Para declarar una variable tiene unas reglas que hay que seguir. Las variables siempre tienen que empezar por una letra o también pueden empezar con un guión bajo. No pueden empezar con un número, pero sí pueden contener un número. Mientras que no empiecen con un número, puedes poner los números que quieras. Pero no pueden contener ni caracteres especiales ni puedes dejar un espacio en blanco. Para eso se podría usar, por ejemplo, el guión bajo. Y aquí tenemos un ejercicio que podéis ir haciendo para ver qué variables están correctamente declaradas. Vale chicos, una cosa, antes de continuar. ¿Sabéis lo que es Google Colab? No. Vale, ninguno tenéis idea, ¿no? Vale, pues os voy a compartir un momento la pantalla, ¿vale? Si para un momento, Juanmi, de compartir. Sí. Vale. Pues mira, todos, ¿vale? En Google y vamos a poner Google Colab, ¿vale? Entonces, se os tiene que abrir una ventana como la siguiente, ¿vale? A ver, yo ya estoy logueado, por lo tanto, me aparece otra cosa diferente. Pero bueno, la idea sería que cuando hagáis inicio, le deis a archivo, nuevo cuaderno, os va a pedir iniciar sesión en Google. Entonces, pinchéis en iniciar sesión, metéis vuestro correo electrónico y vuestras credenciales, vuestra contraseña, y os permitirá tener acceso. Vale, ¿qué es Google Colab? Google Colab es un servidor que pone a nuestro alcance Google con el objetivo de poder ejecutar código Python en línea. ¿Cuál es la ventaja de este entorno colaborativo?
pues que te dan acceso a recursos, tanto GPUs como CPUs, pues un clúster que tiene Google, y es totalmente gratuito. Entonces, te permite ejecutar código Python fácilmente y no requiere ninguna configuración, como dice por aquí, permite compartir contenido fácilmente y bueno, pues es una herramienta de trabajo para trabajar con Python bastante intuitiva. Entonces, como digo, pincháis en nuevo cuaderno y os llevará al login. Una vez que hayáis hecho login, le dais a nuevo cuaderno y si quiere ir, pues aquí tendréis una línea de código para poder ejecutarla en cualquier momento. Joder, perdón. Vale. Corre y se ejecuta. A ver si quiere ir. Vale. Y ver, pues se ha ejecutado nada, simplemente he creado una variable y le he asignado un dato. ¿Habéis tenido algún tipo de problema? ¿Habéis conseguido que funcione, verdad? ¿Todo correcto? Vale, sí. Perfecto. Pues nada, si queréis, pues que continúe mi compañero Juanmi y podéis ir probando todas las variables estas que os ha mostrado, pues si queréis podéis ir toqueteando un poquito y ver cómo funciona también el entorno, ¿vale? Aquí tenéis cómo se declara una variable, ya tenéis que ver en cuáles puede haber errores, en cuáles no. Y bueno, una continuación de las variables. Si tú quieres conocer una dirección de memoria de una variable, donde se almacenan los datos de una variable, hay una palabra reservada que es id. En este caso, no sé por qué. A ver, no se está viendo bien. No sale, pero bueno, no sé si aquí se verá. X igual a 10, print id de x, es decir, te imprime la dirección de memoria donde se ha almacenado esa variable, o sea, donde apunta. Podéis usar esos ahora para diferentes métodos. Bueno, también voy a hablar de los tipos de datos. Tenemos tipos de datos simples y compuestos. Los tipos de datos simples son unos que ya conoceréis probablemente, los enteros. Un entero puede ser, por ejemplo, 1, 2, 10. Los reales, float, que se declaran como float, puede ser el número pi, por ejemplo, o 3,1, 2,4. Los booleanos, bool, o los caracteres, char, que puede ser una palabra, una letra. Luego también están los tipos de datos compuestos. Los tipos de datos compuestos son más complejos y son tablas, arrays, strings, una estructura, los strings, las listas, diccionarios, y vamos a hablar de ello a continuación. Aquí tenemos varios ejemplos de tipos de datos numéricos, enteros, float. Por ejemplo, se puede ver que los primeros datos son enteros, los segundos son floats, pero como ya hemos dicho antes, luego veremos que se pueden cambiar, que no tiene por qué ser float sí o sí, no es como en cualquier otro lenguaje.
Si queréis, podéis abrir lo que ha dicho mi compañero antes e ir probando a declarar un entero, un float o lo que sea. Aquí tenemos el ejercicio 1, hacer swap a dos variables. Vale, chicos, da para atrás, da para atrás. Vale, una cosilla. Habéis visto, aunque no hayáis visto Python, habéis visto otros lenguajes de programación, entiendo, ¿no? Como puede ser C, como puede ser Sí. Java. Vale, pues os propongo que hagáis un ejercicio en Colab en el cual declaréis dos variables y que hagáis un swap a esas dos variables, ¿vale? El primero que lo consiga, que me avise, le doy permiso para que comparta la pantalla o bien que nos diga cómo lo ha hecho y ahora voy a mostrar yo la alternativa que propone Python. ¿Os parece bien? Venga, pues darle, chicos. Damos 2 o 3 minutos, que esto no tiene mucho. El primero que acabe, que mande un mensaje por el chat y pues que hable y que comente cómo lo ha hecho. ¿Vale? Bueno, chicos, ¿lo tenéis ya? Vale, Agustín, pues explícanos cómo lo has hecho. Puedes hablar, ¿no? Creo, se me escucha, ¿no? Sí, sí, se te escucha perfectamente. Lo que hice fue dar dos variables, variable 1 darle un número, variable 2 le di otro número y luego hice como un punto medio en el cual una variable tercera era la variable primera. ¿Sí? ¿Continúa? Y entonces, vale.
Entonces luego la variable primera la igualo a la variable segunda y la variable segunda la igualo a la variable temporal. Vale, perfecto. Entonces utilizas una variable auxiliar, ¿no? Para Exacto. hacer este intercambio a las variables, ¿no? Es lo lógico, es lo que se ha enseñado, lo que se hace en cualquier tipo de lenguaje de programación convencional, solo que Python te da otra alternativa. Juanmi, porfa, pasa de diapositiva, si puedes. Vale, esto es lo que has hecho, ¿no? Entiendo. Sí. Vale, dale a la siguiente, Juanmi. ¿Vale? Sí, ¿Otra? ahí. Vale, pues Python lo que te permite es asignar en una misma línea a dos variables, pues dos datos. Te permite comprobar el swapping asignando a la variable el valor, el valor de la variable B y al valor de B el valor de la variable A. O sea, en ¿qué? 4 líneas de código, realmente 2 porque las 2 del final es para representar el valor de A y de B, has conseguido lo que en 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas en cualquier otro lenguaje, simplemente para hacer un swapping a dos variables. Como se puede observar, pues es bastante más intuitivo, es bastante más rápido y te permite pues hacer este tipo de cosas. No sé qué os parece. La verdad, está bastante guay. Pues nada, Juanmi, continúa, por favor. Pues, como hemos dicho al principio, es más sencillo que otros lenguajes, puede llegar a ser más sencillo. Bueno, también hay que explicar las operaciones con números, que es algo básico. Podéis intentar, si queréis, hacer sumas, unas restas. Al final, todo esto lo habréis aprendido de otros lenguajes porque es bastante similar. Por ejemplo, la potencia se puede poner con dos asteriscos o lo típico, 4 elevado a 2. No hace falta que sea como, por ejemplo, en C, que hay que poner POU, creo que era, si no me acuerdo. El módulo se hace con el porcentaje y pues eso. La división, por ejemplo, en cociente 4 se pone float 7, se hace para que sea el resultado. Es que no me acuerdo del término exactamente, nos lo explicó Valdo el año pasado. Para que sea float, básicamente, y no de problemas. Vale, Juanmi, no te preocupes. Mira, en la división, por ejemplo, cuando estamos asignando a una variable, pues un resultado, si por ejemplo forzar a que esa variable eh, se le asigne un resultado o un dato, mejor dicho, de tipo float, lo que hacemos es forzar a ese resultado, es decir, hacemos una especie de casting. Es decir, tú cuando, por ejemplo, pones un 7 punto y lo divides entre dos, estás forzando a que ese resultado sea un resultado de tipo float. En este caso, pues 7 punto, sería 7.0, partido de 2 sería 3,5. Y así sucesivamente. Si por ejemplo hacemos 7 puntos partido de 2 puntos, pues también tendríamos el mismo resultado. Todo este tipo de cosas que os estoy comentando podéis ir probándolas en el entorno que os he comentado previamente, en el Google Colab, o lo que podemos hacer directamente es un casting a float, ponemos float, entre paréntesis el número que queremos castear, y lo dividimos entre dos y obtendríamos el mismo resultado que antes ha comentado mi compañero. Por ejemplo, si simplemente queremos asignar un número entero, pues sería la operación de la derecha, cociente 5 igual a 7 medios. Ahí el resultado sería 3, ya que como no estamos forzando a que sea ningún resultado, ningún dato de tipo float, pues lo que tendríamos es un número entero como dato asignado a esa variable. Pues ya lo veo. Está mejor explicado que yo.
Bueno, pasamos. Tipos de datos, strings, las cadenas. Se pueden declarar de varias maneras. Están los strings con comillas dobles, como se puede ver en ese ejemplo, cadena 2 igual a hola mundo, va entre comillas dobles. Luego los strings con comillas simples, cadena 2, o sea, igual a otro hola mundo y se pone con comillas simples, se puede declarar también así. Y luego se pueden hacer strings multilínea, en el que hay que poner 3 comillas dobles y se puede hacer pues en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme en varias líneas, o sea, un string multilínea. Todo eso podéis probarlo. Y trabajo con cadenas. ¿Cómo podemos concatenar cadenas en variables? Pues bueno, hacemos por ejemplo aquí un print, ponemos cadena 1 más, entre comillas, un espacio para poner un espacio entre las dos cadenas, más cadena 2, y así se concatenarían esas dos cadenas y en este caso se imprimirían en pantalla. Y también se pueden concatenar strings y variables. O sea, se puede concatenar cadena 1, que tendría lo que fuera dentro, buenas tardes, lo que queráis poner, más directamente el string, entre comillas, doble, buenas mundo, como pone ahí. Y ahí saldría lo que pone en la cadena 1 y buenas mundo. Haciendo a posiciones. Otra cosa importante que no sé si ha comentado, por ejemplo, en el stream multilínea, la cadena 3, por ejemplo, le quiero asignar el valor que vemos aquí, que es en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, es que esa cadena guarda. Que lo has escrito, Es decir, si tú ahora haces un print verías el valor de cadena 3, el contenido que tiene, se mostraría tal y como se le has asignado, es decir, con los mismos espacios, con el mismo formato, etcétera, etcétera. Y si, por ejemplo, queremos el más, lo que hace es unir la cadena 1 con la cadena 2. Es decir, se concatenarían juntas y tenemos que forzar, como podemos, un espacio entre las dos dobles. Le estamos forzando a que nos dé un espacio. Si, por ejemplo, las concatenamos con una coma, ese espacio se añade. Y bueno, pues básicamente. Accediendo a posiciones en un stream. Pues si queremos acceder a cualquier posición en un stream, ponemos entre corchetes la posición a la que queremos acceder, se la igualaríamos a una variable, imprimimos en este caso se imprime por pantalla para ver qué posiciones de la cadena. Se pueden hacer más operaciones con cadenas. Aquí podemos ver que hay una buena cantidad. Por ejemplo, tenemos la cadena Hello World y ponemos variable igual a cadena.split y ponemos entre comillas simple un espacio. Entonces, imprimimos, por ejemplo, normal, entre comillas simple, por lo cual se imprimiría eso más cadena. O sea, ahí imprimiríamos, como hemos visto en el ejemplo de antes, la parte que pone normal y la cadena que hemos guardado. Con capitalize, pues podemos más cadena.capitalize y pondría la primera letra en mayúscula, si no me equivoco. Con isAlpha, ponemos cadena.isAlpha y en este caso nos devolvería false porque no es alfa. En la siguiente podemos ver que también isNumeric, pues, al Una no ser cosilla, numérico. una cosilla, Juanmi. Lo que hace es comprobar
o sea, si el contenido de la cadena es en su totalidad alfabético. Es decir, A, B, C, D, F, así hasta la Z. Y en este caso sería false porque, como podéis comprobar, entre lo que tenemos es un espacio. Entonces, como hay un espacio, no es un carácter alfabético, es decir, es pues un espacio. Por ese hecho, con isAlpha nos devuelve false. Sería básicamente Por ejemplo, que Hello World estuviese... Lo que veréis es un true, pero como una catedral. Entonces, la verdad es que tiene varios métodos para operar caracteres o cadenas de caracteres bastante potentes. Es otra ventaja que nos ofrece Python. Sí. Aquí podemos seguir viendo que hay muchos más métodos. Por ejemplo, el que pone con split, que pones coma bar y separaría hello y world. Con cadena title lo que haríamos es poner la primera letra de cada palabra en mayúscula. Cadena replace, pues cambiaríamos, en este caso tenemos que poner en la E entre comillas simple, que es la que queremos cambiar, por la letra que vamos a cambiar, la O entre comillas simple, y cambiaríamos pues de hello world, pues todas las E a O. Y con len lo que haríamos es ver cuántos caracteres hay dentro de la cadena. En este caso, si contáis hello world, saldrían 11. Hay que contar también el espacio. Cadena.upper lo que haría, y ahí se ve claramente, es ponerlas todas en mayúsculas. Y lower, cadena.lower, lo que haría es ponerlas todas en minúsculas, que en este caso no serviría de mucho porque ya está la cadena en minúscula. Asignación. Se puede declarar una variable y asignarle un tipo de dato. Pero esto, como hemos dicho antes, no implica que almacene o se refiera solamente a este tipo de datos, como puede ser en, por ejemplo, C, que pones int y ya eso es int. Aquí no. Esto es posible gracias al dinamismo de los tipos de datos. Si la sintaxis correcta para asignar un tipo de dato a una variable es, como vemos en este ejemplo, x entre dos puntos str, que sería string, y igual, entre comillas, hola mundo. Para conocer el tipo de dato de una variable, lo que podéis hacer es poner type x, o sea, type x, que x sería la variable. Esto lo podéis probar. Ejemplo. ¿Que creéis que este programa funcionará? No sé si alguien quiere responder. Vale, chicos, aquí lo que tenemos es una variable x a la que se le asigna 10, se printa, tras esto se le asigna un string, hola mundo, se printa, después de esto se define la misma variable de tipo float, se le asigna, se printa. tras esto se le asigna el valor de un entero y luego se printa. Tal y como conocéis la programación, ¿pensáis que esto funcionaría con lo que se... No. No, ¿verdad? Pues sí funcionaría, sí. Sí funcionaría, ya que el tipado de los datos de las variables en Python es muy débil a lo largo de una variable puede almacenar cualquier tipo de dato. Por cierto, a la pregunta de José Alberto Perona, si siempre hay que inicializar las variables,
No es necesario, no es necesario inicializar las variables. Pues un nombre, así, como voy a poner aquí. O bien, lo que podéis hacer es simplemente definir la variable. Por ejemplo, si hacéis esto, también sería válido. Todo este tipo de cosas que os estoy comentando y que está comentando mi compañero, las podéis ir probando en el entorno que previamente os he comentado. Ok. Vale, Juanmi, pues Bueno, vamos a continuar con otro de los tipos de datos de los que hemos estado hablando, que son antes, que son las listas. Listas, pues, son conjuntos de elementos. Pueden ser objetos, string, enteros, float. Declaración y asignación, pues, ¿cómo la declararíamos? Ponemos el nombre de la lista, en este caso, en este ejemplo que tenemos aquí, nombres, igual a entre corchetes y pues vamos poniendo los nombres que queremos, en este caso entre comillas, porque son strings, entre comillas dobles. Y así podemos poner todos los datos que queramos. También se pueden incluir distintos tipos de datos, como vemos en este segundo ejemplo, que la variable A tiene un entero y luego entre comillas tiene una A, que son diferentes tipos de datos. Luego, para acceder a los elementos de la lista, se haría de forma que ponemos el nombre de la variable y entre corchetes el número al que queremos acceder. O sea, el objeto, el string, el entero, lo que sea, la lista al que queremos acceder, en la posición en la que estaría. Para hacer los accesos a elementos de forma inversa, en este caso de aquí abajo vemos el ejemplo, como he explicado, ponemos nombre, o sea, la variable nombre, Juan, Jesús, Luis, y hacemos print. El nombre en la posición -1 de la lista es nombre -1. Y así, ¿qué creéis que sacaríamos? Pues accederíamos al último elemento de la lista. Bien. También se puede acceder a elementos de la lista de otras maneras. Se puede acceder por rango, si queremos, en este caso, los nombres del 0 al 2, o sea, en este caso sería Juan Jesús, pues tenemos que poner nombre entre corchetes 0, 2.2, y eso nos daría el rango de nombres que hay entre la posición 0 y 2. Si queremos acceder a todos los elementos de la lista, pues simplemente ponemos nombre entre corchetes y 2 veces 2 puntos. ¿Qué otra forma se te ocurre de recorrer una lista? ¿Qué otra forma se os ocurriría de recorrer una lista? Pues bien, si no respondéis, os lo chicos, enseño. ¿se os ocurre alguna forma de manera que no sea accediendo por posición o poniendo print nombres y 2 puntos? No, dicen por aquí Iker. ¿Qué te refieres con index, Víctor? Activa el micrófono. José Alberto dice con un bucle. Vale. Víctor, no tengo micro. Estás en lo cierto, es con un bucle. Muéstralo, Juanmi. Sí. Aquí Con un bucle con este bucle. que utiliza una variable nombre y nombres y que printe el nombre en concreto. Es decir, este auxiliar se va asignando los nombres de la lista, la va recorriendo hasta que no tenga más elementos y printa el nombre que contiene la lista. Bien. Vamos a continuar con los tipos de datos. También tenemos los tipos de datos booleanos.
los tipos de datos booleanos es muy importante la declaración. Si ponemos con mayúscula o ponemos el true y el false con mayúscula o el true y el false con minúscula, ¿cuál creéis que funcionará y cuál creéis que no? ¿Cuál creeríais que sería la forma correcta? O sea, la forma en que no daría error. Bueno, pues la forma, si no respondáis, la forma correcta sería con mayúscula. Juanmi, perdona, que sí que han respondido. Lo que pasa es que como no Sí, puedes, es que como no puedes no ver puedo el verlo. chat, han dicho que el de mayúscula Que no debería. dar error. Pues correcto. Es importante porque en minúscula daría error. Y luego en condicionales, pues en este ejemplo de aquí podemos ver, se hace en mayúscula porque como hemos dicho antes daría error. Y se puede usar en condicionales y flag, en este caso, comprueba que si el resultado es verdadero. O sea, si flag es true, entonces pasaría y daría el resultado verdadero. Pero si flag fuera false, sería porque es el resultado es false. En este caso, flag es el resultado verdadero. Aquí tenemos los métodos de listas de Python que hay unos cuantos. Aquí no sé si mi compañero lo puede explicar mejor que yo, pero si no, lo intento explicar yo. Sin ningún problema, Juanmi. Esto lo explico yo, vale. Pues aquí, por ejemplo, como podéis ver, estamos asignando a una... la estamos forzando a que sea una lista y que en este caso contenga un elemento, que sería María. Si yo, por ejemplo, a nombres 2 le hago un punto extend de nombres, que es... Lo que ocurriría es que María le añade la lista que previamente hemos creado, no sé si os acordáis, que contenía Juan, Jesús y Luis. Por ejemplo, a esta lista, nombres.count, lo que haría es ponerle el elemento que cuente en esa lista y como podéis, aquí lo que me aparece es un print con el elemento que ha encontrado en esta lista, es decir, pues uno, no hay más. Si yo, por ejemplo, ahora mismo a nombres le hago una append, pues en este caso, como podéis observar, a la lista de nombres que contenía Juan, Jesús y Luis, ahora contiene... Si yo, por ejemplo, quiero acceder al índice de un elemento que se encuentra en esa lista, lo que puedo hacer es nombres.index y el elemento que Jesús se encuentra Jesús. Pues en este caso, como podéis observar, en la posición 0 se encontraría Juan y en la posición 1 se encontraría Jesús. Si yo, por ejemplo, le hago un reverse a nuestra lista, lo vuelta, es decir, donde se encontraba David al final, ahora se encuentra al principio, en la penúltima, Jesús en tercera en lugar de la segunda y Juan en cuarta en lugar de la primera. Por ejemplo, yo le hago un remove a la lista en este caso del elemento Jesús, lo que haría es pues eliminar ese nombre de la lista. Pop a la lista, lo que haría es eliminarme el último elemento de dicha lista. Si, por ejemplo, le hago un insert índice y un elemento, en este caso, en la posición 0 quiero que me introduzca al elemento Oscar, pues como podéis ver, en la posición 0 al elemento Oscar. Si yo, por ejemplo, necesito la longitud de la lista, por si la quiero recoger de alguna determinada manera o porque es necesario conocer la longitud de dicha lista para trabajar con ella, pues en este caso
resultado sería 3. Si yo, por ejemplo, le hago un del nombres, la posición, lo que hace es eliminar el elemento observar. En del tendríamos a David y a Luis solamente. Y si, por ejemplo, a la variable nombres le hago un punto clear, lo que está haciendo es eliminarme completamente la variable. Y ya podrías contar. Pues no sé si esta parte te doy a ti ya la guía de la presentación o si sigo yo. Entrada, salida por pantalla. Para leer datos por pantalla. Vale, Juanmi, esta parte es mía, quería, Sí, por eso lo decía. quería preguntaros, chicos, si continuamos de golpe o si por el contrario preferís un descanso de 5 minutos para asimilar un poco pues todo lo que os hemos ido contando y también por si queréis tomar el o paramos, lo que digáis, ¿eh? Vale, pues venga, perfecto. Para tú de compartir la pantalla y comparto yo la mía, ¿vale, Juanmi? Perfecto. Vale, un momentico. Que llegue a la parte. Vale. Pues nada, chicos, para leer datos por pantalla, es decir, si un usuario, si tenemos que recoger datos de algún usuario, lo que utilizamos es la función input. La palabra es reservada, input. Siempre devuelve un string, por lo que será necesario realizar un casting si queremos obtener otro tipo de datos. Es decir, si yo, por ejemplo, necesito recoger algún tipo de dato por pantalla, es decir, que me lo introduzca el usuario, y necesito que sea pues, un entero, un float, cualquier tipo de dato de los que hemos estado hablando previamente, lo que tenemos que hacer es obligar a esa variable, a ese dato introducido por pantalla, a que sea un tipo de dato pues predeterminado en ese momento. Para esto, pues lo que vamos a observar, pues Vamos a tener que manipularlo. Posteriormente, lo que hacemos es crear una variable, como se puede observar en este caso, por nombre personal, por ejemplo, y le igualamos el input que vamos a recibir por pantalla. Pues si, por ejemplo, necesitamos, lo que haríamos es poner la función input, introducir el texto que por pantalla, resultado de escribir por la consola, pues la historia Creo que no se te escucha. Por lo menos yo. Creo que se le está muriendo la conexión. Sí. yo. No, se está. Bueno. Vale. ¿No se me oye? Está out. Ahora un poco mejor. nada, ¿no? ¿No se oye? Ahora. Mejor. Vale. ¿Por dónde me he quedado Sin que me escuchéis. Pues. No sé, medio. Ha sido 30 segundos lo que no se te ha escuchado, no ha sido mucho. Dicen que comparta yo, que así a lo mejor va mejor, si quieres. Vale, pues sí. Vamos a probar. Vale. Ok.
Vale, ibas por aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, pues nada, perdonar, chicos, perdonar. Lo siento mucho. Vale, pues lo que está recoger los datos de cualquier persona que vaya a utilizar nuestra aplicación o cualquier otro tipo de circunstancia, pues lo que hacemos es utilizamos la función input y el resultado de la introducción del usuario por consola de un determinado tipo de dato, en este caso sería un string, lo que hacemos es variable nombre personal. Lo que obtenemos es el nombre de esa persona, de ese usuario que ha utilizado nuestra aplicación y, en este caso, el nombre que se le ha pedido por parte. Como he dicho previamente, el tipo de dato que se recoge siempre con la función input es de tipo string. Si nosotros, por ejemplo, queremos obligar a que ese dato sea de otro tipo, lo que hacemos es un casting, es decir, a esa entrada la casteamos para que sea del dato que nosotros queremos recoger. En este caso, el tipo de dato que estamos recogiendo cuando estamos haciendo este casting es de tipo entero. Es decir, si un usuario nos introduce 37,5, pues nos va a dar lo mismo porque ya estamos obligándonos a que sea de tipo entero. Es decir, vamos a tener 37. Este tipo de circunstancia también es bastante ventajosa para el programador, ya que reducen los errores, porque tú le estás diciendo al programa que ese tipo de dato tiene que ser del tipo que a ti te interesa recoger. Es decir, si a ti no te interesa tener un float, ¿para qué vas a tener un float? Básicamente esa es una diapositiva, porfa, Juanmi. Vale, pues en este caso, lo que os he estado diciendo un poquito antes de la concatenación de strings es un poco esto. Es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, creo dos cadenas, cadena 2 y cadena 1. Cadena 2 le pongo mundo, cadena 1 hola, y hago un print y las concateno con el más, que es lo que se estaba comentando antes. Por defecto, no se me... Como podéis comprobar aquí, aparece hola y todo junto. En el caso 2, al hacer la concatenación de cadenas, si las una coma, lo que obtenemos es un hola mundo con un espacio en medio. Por defecto se le asigna el espacio. En el caso de que nosotros queramos concatenar string, cadena 2, por favor, escriba su edad, edad alumno, int, input, la edad de un usuario. El print lo que va a hacer aquí es concatenarla con un espacio. Y en este caso, pues como podéis ver, se ejecuta. Si, por ejemplo, queremos concatenar un string y otro tipo de dato y lo hacemos con un más, eso nos va a dar error. Podéis hacer la prueba, pero la forma correcta de concatenar un string y otro tipo de dato es con una coma. Vale, Juanmi, pues pasamos. Ok. Vale, pues nada, caracteres especiales. Como todos sabéis, pues tenemos el pleca n, pleca t, horizontal, t, tabulación, barra r, barra comilla simple, single quote, que sería pues la comilla simple, básicamente. Si por ejemplo y dos y comilla doble, pues tendríamos una comilla doble. Y si ponemos dos barras laterales, pues tendríamos un salto de línea. Podéis hacer la prueba si queréis, como el entorno que nos brinda Google, que sería el ir haciendo pruebecitas si queréis. Vale, Juanmi, pues pasa. Vale. Pues entiendo que todos sabéis lo que es un condicional.
pues, evaluar una expresión. Y la sintaxis básica para una estructura de control if-else sería la siguiente. Si, por ejemplo, a mi variable le asigno 3 mayor que 2, ¿qué pensáis que le estoy asignando? ¿Le estoy asignando un carácter? ¿Qué tipo de dato le estoy asignando? Podéis escribir por el chat, ¿eh? Leticia dice que un booleano. ¿Vale? ¿Alguna idea? ¿O lo veis bien? ¿Pensáis que es un booleano lo que le estoy asignando? Vale, pues como no escucho a nadie más, decir que Leticia está en lo correcto, es un booleano. Es decir, 3 en mayor. Por lo tanto, a mi variable, a pesar de estar metiéndole 2 números y una expresión, en realidad lo que estoy haciendo es asignarle un dato de tipo booleano, porque 3 es mayor que 2, como podéis observar. Perdón. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es evaluar una expresión, pero asignándola a una variable y comprobar el flujo del programa. Es decir, si mi variable, es correcta, pues va a printar que la variable contiene un resultado correcto. En caso contiene un resultado erróneo. Como podéis ver aquí abajo, en la salida de la ejecución del programa, se puede observar que la variable contiene un resultado correcto. Si yo ahora mismo, por ejemplo, en lugar de hacer esta comparación o esta asignación previa comparación, lo que hago directamente es asignarle el resultado y puedo comprobar en una estructura de control básica como es un if, else if y else, si mi variable contiene un resultado mayor a 4 o por el contrario, pues se encuentra, o sea, es mayor que 2 y menor o igual a 3, es decir, es 3. Por lo tanto, siguiendo la estructura básica de control del flujo, lo que nos llevaría a que la variable es menor o igual a 2. Vale, como podéis observar aquí, la sintaxis es un poco distinta a lo que estéis acostumbrados. Es decir, no es else if, sino que es el if. Pero por lo demás, el resto sería completamente igual a los lenguajes convencionales y a lo que estéis acostumbrados. Como podéis observar, tampoco hay que poner ningún tipo de llave, simplemente con poner ya sería suficiente. También el punto y la coma, y por lo tanto es bastante más cómodo y bastante más intuitivo de utilizar que cualquier otro tipo de lenguaje. O sea, imagino que vosotros cuando habéis estado programando en C, en Java, por ejemplo, los que ya estéis en segundo, pues entiendo que muchísimos fallos que habéis tenido ha sido por olvidaros un punto y coma, por ejemplo. ¿O me equivoco? Sí, suele pasar bastante a menudo de querer pegarse un tiro cuando se ve el error del punto y la coma, porque es una tontería, pero al final, pues, el entorno de Python, el lenguaje de Python te da este tipo de ventajas y pues para un programador es bastante más cómodo no tener que estar pendiente del punto y la coma cada vez que se pone un print por pantalla o cada vez que se declara una variable o cada vez que se hace cualquier tipo de operación en dicho lenguaje. Entonces, pues como podéis observar, de situaciones es bastante más flexible y bastante más quebradero de cabeza. Pasa de diapositiva, Juan. Vale, pues chicos, si os parece bien, con todo lo que hemos estado mirando,
serie de ejercicios para que trabajéis vosotros y, pues, no sé, ¿qué le damos? 10 minutos a cada ejercicio. Por ejemplo, estos de recoger un mes por pantalla por parte del usuario y indicar el ha dicho yo creo que lo hacéis en 5 o 10 minutos, lo tenéis, ¿no? Vale, pues si os parece, comenzáis en el Google Colab y si tenéis cualquier tipo de duda, o bien escribís por el chat o habláis por el micrófono, como prefiráis, ¿vale? Yo estoy aquí para ayudaros y para echaros una mano en lo que sea, ¿vale, chicos? Pues nada, 5 o 10 minutos y seguimos con el taller.
chicos, pues ya han pasado 10 minutos. ¿Cómo vais? ¿Necesitáis alguna ayuda? ¿Alguno lo habéis sacado? Dame un poco de feedback. ¿Se me oye, no? Sí, ahí voy. Ahí voy. No, no hay que poner ni corchetes, ni llaves, ni nada de nada. Iker. ¿Alguno más que Iker lo ha intentado o ha conseguido algún tipo de resultado? ¿O cómo vais, chicos? Decidme algo. Lo resuelvo yo directamente y como queráis. Yo creo que 5 minutos. A ver si alguien también dice algo y bueno, yo creo que estoy cerca ya de algo. Personalmente. Leticia lo tiene, vale. ¿Quieres compartir la pantalla tú, Leticia? ¿Y nos muestras cómo lo has hecho? Sí, te doy permiso yo, no te preocupes. ¿Quieres o lo comparto yo directamente? Vale, pues y mientras que lo voy compartiendo, pues echéis un vídeo vosotros, ¿os parece? Venga, vale, pues lo muestro. Por favor, Juanmi, dale a la siguiente diapositiva, si puedes. Vale, pues esta sería la idea. Como que, que el tipo de dato que vamos a comparar en este caso Entero. entonces, pues le pedimos al usuario que introduzca un mes del año al 12. En la siguiente línea, a estación le asignamos non, es decir, no te estoy asignando nada, pero te estoy inicializando. En la siguiente línea, en el if, lo que hacemos es hacer una comparación para comprobar si el tipo de dato que me están introduciendo se encuentra entre el mes 1, el 2 o el 12. En ese caso, a estación le asignaríamos, a la variable estación le asignaríamos un tipo de dato string y sería invierno en este caso. Las siguientes comprobaciones, como podéis observar, pues contemplan los casos para... Vale, dice Leticia que para volver de número incorrecto, que cómo sería. Haciendo un bucle, contemplase los distintos casos y en caso de else, en lugar de asignarle mes incorrecto, lo que haríamos es una flag con el objetivo de ponerle un false y que volviese otra vez a pedirle el mes. No sé si me he explicado, si lo habéis entendido o me tengo que explicar un poco mejor. ¿Lo habéis comprendido todos? La cuestión de Leticia. Leticia, ¿tú lo has comprendido? Vale. ¿El resto, chicos, todo bien?
Vale. Perfecto. Pues en este caso lo que haría es, se puede comprobar la ejecución del programa. Si yo, por ejemplo, introduzco 12, el control de flujo del programa me llevaría, asignaría a estación invierno y lo que nos printaría por pantalla es el mes introducido por el usuario y la estación en la que se encuentra. Vale. Iker, que si lo puedo repetir, vale, pues haríamos un bucle con un while, por ejemplo, y le pondríamos una condición que sería mientras que la bandera sea distinto de true. En ese caso, en el primer if la bandera sería true y si en el último caso pondríamos la bandera igual a false y cuando llegase a, es decir, por ejemplo, introducimos 13, cuando llegase al else, porque no está contemplado en ninguno de estos casos, la bandera se pondría false, volvería al principio del bucle, comprobaría que no es false, en caso de ser false volvería a entrar y lo que haría es volver a pedirle al usuario que entrase un mes entre 1 y 2 de que finalmente introduzca un mes correcto. ¿No has entendido, Iker? Vale, perfecto. Pues nada, Juanmi, pasa a la siguiente diapositiva si Perfecto. exactamente es de lo que vamos a hablar ahora, que son los ciclos, bucles. En este caso, con while, vamos a comprobar que en este pues el mes sea el correcto y lo que le falta al else al final sería lo que he dicho antes, van a seguir todo el rato hasta que un mes correcto. En el caso del break, si yo, por ejemplo, hago un while variable sea mayor que 0, que printe el valor actual de la variable y que la variable vaya decreciendo, como podéis ver en la siguiente línea, lo que se hace es variable igual a variable menos 1, y que si la variable es igual a 5, es decir, si la variable es 5, que rompa la ejecución del bucle. Con la palabra es romper la ejecución de una función. En este caso, la comparación de variable igual a 5 lo que nos haría es que el bucle se seguiría ejecutando hasta que la variable fuese igual a 5. En el caso de que la variable sea igual a 5, la ejecución del bucle se rompería. De las calificaciones, lo que estamos haciendo es pues asignar a la variable mensaje un string, total lo ponemos a 0, contar también a 0 y grado también a 0, y mientras que el grado sea distinto a menos 1, vamos a tener la ejecución del bucle. En este caso lo que hacemos es pues total igual a total más grado. En este caso, en primera ejecución sería 0. Contar lo que vamos haciendo es un contador y grado lo que hacemos es introducir un entero que va a introducir el usuario por pantalla con el texto. Si grado es igual a menos 1, lo que vamos a hacer es igualar la variable, hacerle un menos a contar. Es decir, en vez de aumentarle, y aquí lo que hace es simplemente un promedio con todas las calificaciones que se han introducido por parte del usuario y dividirlas por contar, que básicamente lo que va haciendo es contar el que ha ido introduciendo el usuario. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora mismo cojo e introduzco 10 como calificación y luego en la siguiente ejecución del bucle vuelvo a introducir 10, lo que haría es asignarle al total 10 más 10, sería igual a 20, y dividirla entre el número de veces que ha introducido el usuario pues una calificación con el objetivo de sacar un promedio. Si yo, por ejemplo, introduzco menos 1, lo que va a hacer el programa es reducir, restarle 1 a la variable contar, porque menos 1 no es una variable, no es un dato
que pueda ser una calificación, es decir, tú no puedes sacar un -1 en ninguna asignatura. Por lo tanto, aquí se pararía la ejecución del programa y calcularía el promedio, que sería pues igual a 10 partido, o sea, a 20 partido de 2, y el promedio de esas calificaciones sería un 10, como podemos observar aquí abajo. Promedio de notas del grado escolar sería igual a 10. ¿Lo habéis entendido? ¿Habéis entendido cómo funcionan el bucle while? Vale, perfecto, chicos. Muy bien. Si alguno se pierde o necesita que vuelva a repetir algo o necesita cualquier otro tipo de ayuda, que lo diga sin ningún tipo de miedo, porque aquí estamos para aprender y para ayudarnos. ¿Vale? Venga, pues pasa, Juanmi. Vale. Pues aquí lo que estamos viendo es cómo recorrer mediante un ciclo for, mediante un bucle for, pues cualquier tipo de dato. En el primer caso, lo que estamos haciendo es un for en el cual tenemos una variable que va a ser i, va a ser de tipo entero, en un rango de 6. En el caso de que i entre 2, o sea, es decir, i módulo 2 sea igual a 0, es decir, sea un múltiplo de 2, nos va a printar el valor i por pantalla. Esta es otra forma de printar valores, que es ponerle una f delante, la cadena que queremos printar por pantalla, y dentro el valor de la variable entre corchetes. Vale, pues si por ejemplo queremos recorrer una cadena de caracteres, lo que hacemos es utilizar una variable auxiliar letra sobre cadena actual, que sería hola, y lo que nos va printando es letra por letra el valor de cada uno de los caracteres de dicha cadena. Otro tipo de estructura dentro del bucle sería la palabra reservada continue. Con esta lo que hacemos es que siempre se ejecute lo que va detrás de un determinado, pues de una determinada instrucción. En este caso, si i módulo 2 es distinto de 0, continúa y príntame el valor de i. Es decir, en este caso lo que estamos buscando son primos de 2, no sean pares. El break lo que hace, como hemos comentado antes, es romper la ejecución del programa. Es decir, si nosotros nos interesa que encuentre, por ejemplo, la primera letra A de una determinada cadena de caracteres, lo que hacemos es hacer un... y solamente vamos a encontrar una de ellas. Es decir, no nos interesa ninguna más. Nos interesa la primera A que hay en Holanda. Entonces, la letra que nos va a printar por pantalla va a ser la A que está justo detrás de la L, no la que está detrás de la D. Es decir, solamente nos interesa una ocurrencia dentro de un determinado string. Por lo tanto, detenemos la ejecución del programa con la... ¿Algún tipo de duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro, chicos? Vale, perfecto. Pues nada, pues pasa de... porfa. Con todo lo que hemos visto ahora, os propongo, si queréis hacer vosotros, lo que es escribir un programa en el que se pregunta al usuario y una letra. En pantalla aparece la letra en dicha frase. 10 minuticos, ¿o cómo lo veis? ¿Queréis que lo haga yo directamente o queréis trabajar vosotros un poquito en Colab? Lo que me digáis, chicos. ¿Lo hago yo? ¿El resto qué opina? ¿Lo hago yo también?
Vale, pues lo hago yo. Dale a la flecha, Juanmi, porfa. Vale, pues como podéis comprobar aquí, lo que vamos a hacer es a una variable le asignamos el input del usuario, que es la frase que quiere en la que busquemos una ocurrencia, en este caso una letra. A la letra le asignamos la letra que quiere encontrar y lo que hacemos es un bucle en el cual, con una estructura auxiliar, en este caso la variable i, recorremos frase, es decir, a frase en cada una de las ejecuciones lo que se le va a ir asignando es el primer carácter y el siguiente de la frase introducida, y lo que va a ir haciendo es comparar si la letra que ha recogido de la frase es igual a la letra introducida por el usuario. Entonces lo que vamos a hacer es un contador dentro de este if para que cuente las ocurrencias. Es decir, si yo ahora mismo cojo y printo las veces que aparece dicha letra en la frase, en este caso lo que he introducido ha sido la frase en un lugar de la mancha, lo que quiero que haga es que me lo de AES que aparecen en dicha frase. Como podéis comprobar aquí, en el resultado de la ejecución, que es este que hay justo aquí debajo del print, la letra A aparece 4 veces en la frase en un lugar de la mancha. ¿Alguna duda con este ejercicio o lo habéis entendido y lo comprendéis perfectamente? Vale, perfecto, chicos. Pues nada, pasa de diapositiva. Juanmi, porfa. Vale, este ya es de un nivel un poquito más intermedio y es un poquito más complejo. Entonces, si queréis también lo resuelvo yo directamente y si no entendéis algo, pues me lo podéis preguntar y sin ningún problema. O bien, si queréis hacerlo vosotros, podéis hacerlo vosotros. Lo que me digáis, chicos. Vale, estáis poco trabajadores, no lo hago yo. Vale, perfecto. Vale, pues pasa, Juanmi. Sí, es verdad, es un poquito tarde ya y vamos a ir acabando. Vale, pues dada una determinada cadena de caracteres, un string, recorre el principio hasta el final del orden de letras, de modo que la primera letra al final del ejercicio se encuentre en la última posición. La última en la... Vale, pues como podéis ver, aquí lo que estoy haciendo es declarar una variable de tipo string y asignándole una cadena de caracteres que en este caso es nuestro famoso y querido Hello World. En este caso, como hemos dicho, de la cadena hacemos puntos, 2 puntos. Y es decir, que en la se encuentra el principio, es decir, la D y así sucesivamente, lo que hacemos es acceder al último número, es decir, al -1, y lo ponemos al final para que la cadena dé completamente. Con esto lo que tendríamos es un DLR OW o LL, ¿vale? Es una forma un poco enrevesada y rara de darle la vuelta a una cadena de caracteres, pero como podéis ver es muy sencillo y muy fácil. Simplemente, como he dicho, 2 puntos, 2 puntos y la última acceder a todos los números y darle la vuelta a esa cadena, ¿vale? Pues pasamos de ejercicio. Vale, no sé si alguna vez habéis visto este tipo de ejercicio de programación que es representar por pantalla pues un determinado patrón. En este caso sería una media pirámide de asteriscos de rango X niveles, es decir, X en este caso sería el número que te introduzca un usuario por pantalla o bien el que tú quieras ponerle a dicha cadena. ¿Pasa, Juanmi? En este caso,
Eso se va, pues declarar una variable, le hacemos un casting a tipo entero y lo que hacemos básicamente es que el usuario que nos introduzca un número que va a ser los niveles que tenga nuestra pirámide, nuestra media pirámide. En este caso, hacemos un bucle for en el cual pues, declaramos una variable de tipo i en el rango de n, que es el número introducido previamente por el usuario, y lo que hacemos es un print del asterisco multiplicado por i más 1, que sería la ejecución. Esto de i más 1 lo hacemos porque al principio de la ejecución, como bien sabéis, la i se inicializa en 0, es decir, la primera ejecución no tendría ningún, no printaría ningún asterisco, por lo tanto lo que nos interesa es que sea de tantas, la otra solución era haberle puesto a la n un más 1. Y lo que hacemos es multiplicar el contenido que queremos mostrar por pantalla por el número de ejecuciones más una que ha introducido el usuario. Con esto printaríamos una media pirámide de X niveles o N niveles en este caso, que es el dato introducido por el usuario. ¿Algún tipo de duda, chicos, con este? Siempre hay que poner el más 1, ¿verdad? Como he dicho previamente, como la variable i se inicializa en 0, el más 1 sería necesario para los niveles necesarios en nuestro problema. La otra opción es a n sumarle 1 y ponerle en rango n directamente. Y así, aunque en el primer caso no nos printe nada porque la i va a ser 0, pues obtendríamos un número indicado de asteriscos printados en nuestra pirámide. Ya. ¿Está claro? Vale. Vale, pues pasa de ejercicio. Y bueno, este ya es un poquito más complicado y trata de escribir un programa curso, como estoy diciendo aquí, por física, química, historia y lengua, en una lista y pregunta al usuario la nota que ha sacado en cada asignatura y elimine de la lista las asignaturas aprobadas. Al final el programa debe mostrar por pantalla las asignaturas que el usuario tiene que repetir. Vale, pues dale, Juanmi. Y aquí lo que hacemos es declarar una lista con aquellas asignaturas o que el usuario está cursando. Creamos otra lista vacía que va a ser passed, aquellas que ha pasado. Entonces, lo que hacemos es un bucle for en el las asignaturas que ha cursado y se le hace busca el usuario un determinado valor, en este caso de tipo float. ¿Qué pasa? Si la puntuación es mayor o igual que 5, esas asignaturas pasan a la lista passed. Y en el caso de que una asignatura, en la siguiente lista, en la cual utilizamos la lista de pasadas y utilizamos una estructura de tipo lista, que será subject, en la cual vamos a eliminar de la lista aquellas asignaturas que tiene suspensas, con el objetivo de, finalmente, aquellas asignaturas que están suspensas. Entonces, la ejecución normal del programa pues, sería recorrer la lista, preguntarte aquellas asignaturas que introduzcan la nota que en este caso pues, ha sacado el alumno. Se le mete un 7 a matemáticas, un 4 a física, un 5 a historia, un 6 a historia, 3 a lengua. Y entonces, al final, lo que hace el programa es mostrar aquellas asignaturas que el usuario tiene que repetir, que en este caso sería física y lengua. Vale, ¿alguna duda, chicos? ¿O se comprende? No veo bien cómo quita, ¿por qué? No veo bien en el último for. Sí. La condición para quitar las asignaturas suspensas. ¿Cómo lo hace? Han sido aprobadas. Es decir, si yo tengo una lista en la cual
asignaturas. Y luego tengo otra lista que tiene las asignaturas aprobadas. Es recorrer la lista de aprobadas de la lista subject. Vale, ya lo veo, ya lo veo. ¿Vale? ¿Lo ves? Lo que hacemos es que tiene que repetir, que es después de la ejecución. Vale, perfecto, José. Pues nada, pasamos a la siguiente diapositiva. Un ejercicio más. Vale. Pues nada, chicos. Daros las gracias por asistir al taller. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo y que os haya para inicializaros un poco. Y nada, agradecer y esperaros en el próximo taller. Espero que os haya gustado, ¿vale? Igualmente yo agradezco también la asistencia y esperamos el próximo. Perfecto, chicos. Un saludo muy grande, ¿vale?